Muy buenas tardes. Empezamos la clase número 3. O sea que estamos técnicamente exactamente en este minuto en la mitad del curso. Entonces vamos a ver si surgieron algunas preguntas en esta semana, si pudieron hacer el descanso constructivo o el descanso activo o el reposo constructivo o la posición de semisupina. ¿Se acuerdan que les dije que este era el nombre con el que se conoce la posición en la técnica Alexander? Y lo pueden buscar en internet, van a encontrar posición semisupina. Pero las tres son lo mismo. Así que váyanme contando lo que va entrando la gente. Alguien me hizo así con la cabeza, que lo estuvo practicando. Hola Noemí, hola Hola. Carlos. Ok. Y acá está Argel, Alejandra. Muy bien. Bueno, ¿quién me quiere contar qué ha notado esta semana? Si han podido hacer la posición, si les ha funcionado, qué dudas. A ver. Mira, a mí en algunos momentos que la practiqué, o mejor dicho, que me puse en la posición como para ver qué me sucedía, me pasó varias veces lo mismo que me pasó la primera vez que la trabajamos la clase pasada, que fue que por momentos se tensa alguna parte de mi cuerpo, o la cintura, o una pierna, pero es una tensión como con dolor, ¿no? Que me obliga a moverme, a salirme de esa posición que estoy. Entonces tengo que empezar a moverme un poco, me inquieto un poco y después puedo volver a relajar. Recién de las 3 veces que la hice, solo una vez pude, digamos, estar en esa situación de, no es relajación, porque es consciente, pero mantenerme en esa posición sin que tuviera ningún tipo de malestar. Eh, Bueno, Eso es lo que me sucedió en lo personal, ¿no? Karina, ¿cuánto tiempo la estuviste haciendo la posición? ¿Se te enmudeciste? Ahora me escuchaste bien, Ahí 15 bien. minutos. Eh, no aguanté más de 15 minutos. No sé si porque yo vivo moviéndome y es algo que tengo que trabajar, ¿no? Es parte de mi descarga así como de tensión. Pero la realidad es que no tolero mucho más tiempo. No, te iba a decir justamente lo contrario, que empieces haciéndola menos tiempo en tu caso. Probar 5 minutos. 5 minutos y ir subiendo de a poquito. Lo ideal más o menos es entre 10 y 20 minutos, más o menos. Pero si hay molestia, si hay incomodidad, lo que sea, empiecen haciéndola muy poquitito. 5 minutos. Y acuérdense que nada en la técnica Alexander es para estar fijos. Hola Susana, para estar fijos en alguna posición. Es todo para el movimiento. Puede parecer que la posición es un tanto fija, pero en realidad creo que les dije, pueden estirar una pierna, dejar la otra flexionada, luego cambiar, explorar movimientos con los brazos. Eso también es muy interesante. Pueden probar levantar los brazos y ver qué sucede con su cuerpo, porque se percibe tan claramente esta unidad muscular que tenemos en esta posición, que cualquier movimiento que hacemos, entendemos que otra parte del cuerpo se está activando, que quizá no necesita activarse. Entonces, es muy interesante empezar a explorar movimientos de una mano derecha, subir, ver qué quiere hacer el omóplato, si el omóplato quiere exageradamente subir el brazo desde ahí, los dos brazos juntos, y generalmente lo que se revela en esta posición es lo que hacemos cuando estamos de pie. ¿Vale? Entonces, entonces cuando, por ejemplo, cantan en esta posición y sienten un empuje muy grande de la cabeza hacia atrás, es porque seguramente cuando cantan tienen el hábito de llevar el peso de la cabeza atrás, ¿no? Entonces, sabiendo que eso no nos va a ayudar para un sonido un poco más grande o más resonante. Em,
Pero bueno, nada debe ser incómodo, ni forzado, ni tratar de aguantar, sino lo que pueden. Hay gente que le duele mucho las lumbares, es muy raro, pero hay gente que le duele, sobre todo gente que tiene lordosis muy marcada. Y recuerden ponerse una toallita si eso pasa y ya, y el dolor suele desaparecer. Entonces debe ser muy amable todo lo que hagamos y muy observado a ver qué sucede con cada parte, qué estoy intentando activar. Yo te diría eso, Karina, prueba eso. Bien. ¿Alguien más me quiere contar o Gracias. comentar? No, de nada. Pues a mí me Sí. gustaría comentar, ya no tanto en mí, sino que he estado probando la postura y la verdad que muy bien, he estado como muy consciente además luego de esa parte, digamos, de la coronilla, ¿no? De cómo ese mirar hacia arriba, ¿no? Con la coronilla y el sombrero de copa que me imaginaba para ese espacio. Y el caso es que mi postura, al ver luego que me he tomado fotos mientras estaba grabando, y me he visto con una postura distinta. Tenía una postura, vamos, me ha mejorado un montón la postura. Y en las clases de canto que he estado dando, he probado también en mis propios alumnos. El caso es que vino una chica con problemas de que era imposible hacer notas agudas, que tenía dolor al hacer las notas agudas, y lo que normalmente me cuesta muchísimo de trabajar con los alumnos, que es que si la colocación, que si la respiración, que si tal, probé y aluciné yo también con el resultado. La alumna alucinó, pero es que yo aluciné más, porque fue nada más levantarse de haberle, estuvo 20 minutos haciendo el ejercicio del suelo y una vez arriba, bueno, pues estuvimos haciendo un poquito de escala, fuimos yendo, subiendo, subiendo. Luego simplemente, efectivamente, el tema de la cabeza, ¿no? Viendo de que no estuviera haciendo nada de esto. ¿No? El caso es que estaba muy bien colocada. Vamos, que subió y subió y subió y ella decía, pero si no me duele ni hago esfuerzo. Y dice, es que estoy alucinada. Y yo por dentro decía, no, si yo más. O sea que fantástico, Pablo, fantástico porque lo que cuesta normalmente muchísimo con un montón de técnicas y dices, ostras, que la postura de repente es como ¡pum! Al sitio. Así que Es fantástico. que gracias, Noemi, gracias, ¿eh? Porque sí, finalmente el trabajo es indirecto en todo lo que hacemos con la técnica Alexander. Nada es directo. Si ustedes me dicen me duele el hombro derecho, puede que tenga que ver con el hombro derecho, pero generalmente tiene que ver con otras cosas, ¿no? Hasta con la manera en que caminamos, nos sentamos, mil cosas. O sea, siempre el trabajo con la técnica Alexander es indirecto. Y es impresionante cómo a lo mejor no trabajando en eso de las notas, a ver, vamos a hacerlo otra vez y vamos a vocalizar otra vez. Sin eso, logramos esa apertura que de la otra manera, porque como estamos tan condicionados a un resultado y a una manera de hacerlo, recuerden, les dije, es salir de lo conocido en principio para encontrar una nueva experiencia. Cuando de golpe hacemos algo que aparentemente no tiene que ver con cantar y con todos los actos preconcebidos que tenemos que para nosotros significa cantar, de golpe sale el sonido, pero porque no estuve metiendo la interferencia que le he metido siempre, ¿no? Entonces, me alegro y sigan probándolo, sigan viendo que van descubriendo, que van encontrando. Me alegro que lo usen con sus profes. Eh, en agosto, creo que fue, o septiembre, hicimos un taller para maestros de canto con Alicia Romero. Alicia Romero es española, ella es profesora de Still Voice Training, es buenísima profe, y yo desde la parte de la técnica Alexander. Y fue interesante porque abordamos un montón de problemáticas que suceden en las clases de canto, nuestras y de los alumnos, y todo siempre fue de esta manera, ¿no?
de una manera indirecta, sin querer corregirnos, ni corregir al otro, ni tratar que tenga una posición fija, ni una postura determinada, sino empezando a aplicar mucho la observación que hemos aprendido en nosotros primero para poder observar en el otro. Y la consecuencia es un mejor sonido y, como dice Noemí, esto de la postura, que muchas veces se asocia a la técnica Alexander como una técnica de postura, en realidad es una consecuencia. Cuando dejamos de comprimir en ciertas articulaciones, dejamos de acortar cierta musculatura, el resultado es que volvemos a la verticalidad de manera natural. Y esa verticalidad va a irse modificando en función de cada uno, en función del movimiento. Entonces nunca va a ser una postura correcta, ¿no? ¿Se acuerdan la postura del soldado de la Guerra Mundial? Que era la posición para estar derecho. Pero bueno, igual les voy a agradecer si me quieren ir contando por mensajitos los resultados o las dudas. Con varios de ustedes sigo en contacto en la semana porque me preguntan, Laura me dijo que no iba a estar. ¿Dónde estás, Laura? Ahí, te quiero ver un ratito. Y yo les contesto, ¿sí? Dudas o cosas o dolores o cosas que aparezcan. Pues hoy vamos a empezar con el principio que se llama de dirección. Como ya les dije en las clases pasadas, les dije que los conceptos de la técnica Alexander son imposibles de ver de manera aislada, ¿no? Yo les di un orden, pero en realidad todo el tiempo estamos hablando de ellos, ¿no? Cuando hablamos del control primario, de algún modo estamos hablando de la inhibición, y cuando hablamos de la inhibición estamos hablando de la dirección. O sea, no hay uno sin el otro, están unidos. Entonces, hoy vamos a abordar un poco más en detalle este principio, porque en realidad la dirección es lo que nos va a ayudar a orientarnos, a coordinarnos, a integrarnos en todo nuestro ser psicofísico. Entonces, les voy a mostrar un cuadrito. Ok, bien. Entonces, bueno, dice Alexander. ¿Recuerdan que Alexander escribió El uso de sí mismo, que fue su tercer libro? Y él, es donde él explica todo lo que a él le pasó cuando él estaba descubriendo lo que él hacía al recitar. Entonces él descubre o empieza a utilizar este término de dirección. Y en el libro él aclara que dice, cuando utilizo las palabras dirección y dirigir con uso, en frases como dirección de mi uso y dirigí mi uso, etcétera, quiero indicar el proceso que se produce al proyectar mensajes desde el cerebro a los mecanismos y al conducir la energía necesaria al uso de estos mecanismos. Entonces, lo que dice Alexander básicamente es que cuando nosotros nos encontramos frente a un hábito, descubrimos un hábito, ¿no? Como que ese sería el primer paso, de reconocer ese hábito en nosotros. Reconozco que cuando canto llevo la cabeza atrás, sobre todo en los agudos. Ok, ¿qué hacemos con eso, no? Primer paso, inhibición. Si yo lo estoy descubriendo, lo dejo de hacer. Hago una pausa, suelto, libero todo tipo de acción de más que esté haciendo. Y luego, ahí viene el segundo paso, es la dirección. O sea que yo para dirigir necesito inhibir. Para dirigir necesito hacer una pausa. Recuerdan, les dije la vez pasada, la inhibición significa o lleva implícita una pausa, la inhibición, pero esa pausa puede ser una fracción de segundo. Y puede ser incluso una pausa en la misma acción. Por ejemplo, si yo estoy hablando con ustedes y estoy
me estoy dando cuenta que hay un momento en el que estoy hablando y que ya me voy hacia adelante en esta posición que se la llama de cuello de computadora. Estoy hablando con ustedes, pero reconocí mi hábito enseguida. Ok, los solté mientras sigo hablando, a lo mejor de otra cosa, y me acuerdo de ciertos mensajes que yo puedo mandar a mi sistema para tener un mejor uso de mí mismo. No va a ser ni el mejor, no va a ser el único, no es el correcto, sino va a ser algo que va a ser más óptimo para todo mi funcionamiento, para mi movimiento, para mi respiración, para mi sonido, para mi postura, para mi posición, en este caso en estar en la silla. Entonces, cuanto finalmente todo se sigue reduciendo a observarnos, más nos observamos, más voy a reconocer el hábito y más voy a poder detectarlo y detenerlo, hacer una pausa, al principio darme un tiempo y luego dirigir. Entonces, vamos a hacer una dinámica. Dejen sus manos libres y yo quisiera que pongan sus manos en las piernas, en su regazo, y que pasaran las manos por las piernas sintiendo cómo está la temperatura, cómo está el contacto con la tela, qué tipo de tela es, qué textura. Sigan como percibiendo con las manos, moviendo las manos para percibir ese contacto de las manos con las piernas. Y ahora vamos a hacer una pausa y vamos a cambiar un poco la dinámica. En lugar de hacer este movimiento, vamos a pensar con las manos apoyadas en las piernas, vamos a pensar en la palabra permitir. Entonces vamos a permitir que el material de la tela, de mi pantalón, de mi falda, lo que sea, permitir que ese material llegue a mis manos. Permitir que la temperatura de las piernas llegue a mis manos, que la textura de esa tela llegue a mis manos. Y con esta noción de permitir, vamos a mover las manos. Pero ahora estoy permitiendo que esta información llegue a mis manos. Y detectemos cuál es la diferencia en la calidad del movimiento. Ok, si me quieren escribir alguna experiencia, cuál fue la diferencia entre la primera vez y la segunda. Yo, A ver, Juan. Hola, Juan. hola. La diferencia, yo la segunda vez sentí que era un proceso más tranquilo, más lento y como si estuviera observando, como más, bueno, no sé, como un tacto más observativo, por así decir. Ujú. Como estuviera sintiendo cada parte, ok, o esto se siente así. Eso es Ok, lo que sentí. muchas gracias. ¿Y cómo sentiste el movimiento en general de los brazos en comparación con la primera vez? Yo entiendo lo que me estás diciendo, pero indagando más en el movimiento en sí. Ah, lo que yo sentí es que las manos estaban más pegadas, primero que nada, estaban más pegadas y no pensé tanto en lo de arriba. Lo sentí fluido en realidad. Ok, perfecto. Es lo que dice Noemí, movimiento más fluido. Susana, la segunda vez más consciente, la segunda más lento, Noemí. La segunda se agudiza el tacto. Etéreo el movimiento, no hubo fricción.
parece que hubo más contacto, más superficie de contacto. Bueno, esta es una mini dinámica, solamente para ver que lo que cambió fue otra vez nuestro pensamiento. En lugar de dar la dirección de presionar, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la palabra permitir, automáticamente algo se ablanda en los brazos y en esta relación de la mano con las piernas, ¿no? Entonces, claro que estamos mucho más atentos a la textura y percibimos mucho más, ¿no? Hay muchos ejercicios de este tipo en mindfulness, si alguien ha hecho mindfulness, que tienen que ver con ampliar la conciencia, saborear más un chocolate, el olfato de una flor. Y en realidad estamos llevando la mente a que atienda lo que nosotros queremos de una manera en particular. Al permitir, dice José Miguel, hay más relajación y más conciencia, por supuesto. Pero este permitir, lo que es interesante y por lo que traigo esta dinámica, porque va a haber un montón de momentos en los que hacemos. No es de que hacer está prohibido, no debemos hacer nada. El problema es que hacemos de más o hacemos por vías que no son las que a lo mejor necesitamos para un acto, como cantar, ¿no? O como Alexander descubrió, que lo que él hacía no era necesario, pero finalmente está haciendo, ¿no? Cuando está declamando hay un hacer. Entonces, vamos a ver cómo podemos ir permitiendo esta palabra permitir en nuestras direcciones, ¿no? Al permitir, habilito otro espacio de observación y de fluidez también en el movimiento. Entonces, por ejemplo, hicimos el ejemplo con ustedes de los globos, ya no recuerdo. ¿En los brazos? No. Ok, bueno, ahora lo hacemos. Por ejemplo, si yo les digo, cierren los ojos. Cierren los ojos y piensen en que van a su cocina, abren el refri, la nevera, la heladera y encuentran un limón. Toman el limón, lo ponen sobre una tabla, toman un cuchillo, lo cortan a la mitad y van a exprimir medio limón en su lengua. Ok. Yo creo que pueden abrir los ojos. La mayoría de nosotros segregó saliva, ¿no? Yo lo estaba diciendo y segregaba sin hacerlo. Es un poco es esta conexión entre cómo el pensamiento finalmente está generando un cambio en nuestra organización, en nuestro sistema. A lo que voy es que no necesitamos el hacer que estamos acostumbrados a hacer cuando hablamos de dirección. La dirección es este mensaje que enviamos, no es una acción. Porque ahora vamos a aprender, lo vamos a llevar la dirección ya a ejemplos más concretos del cuerpo y van a ver que se reduce al pensamiento y que eso por sí solo genera un cambio. Entonces, y ya lo experimentaron ustedes. Por ejemplo, si nosotros vamos a pensar que cada brazo más o menos pesa 5 kilos, ¿sí? Entonces, vamos a levantar los brazos de a poquito, pensando en ese peso, esos 5 kilos de cada lado. Vamos de a poquito, de a poquito. Okay. Y vamos a bajarlos, recordando el peso que hay en cada brazo. Okay. Ya que los brazos descansan, vamos a pensar que tenemos 2 globos debajo de las axilas, chiquitos, que se van inflando justo debajo de las axilas. Esos globos se inflan, se inflan, se inflan.
como consecuencia empujan los brazos, pero en realidad son los globos que se inflan y se desinflan. Ok, bueno. Seguramente hubo más ligereza en la segunda vez que en la primera, cuando sabemos que estamos levantando 5 kilos, y lo único que cambia es cómo lo estoy pensando. Entonces, fíjense que es más importante que cómo lo hago, sino cómo lo pienso. ¿Qué idea puedo tener en relación a eso? Entonces, ahora sí, vamos a ir otra vez a compartirles el PowerPoint. Por ejemplo, cuando vemos nosotros la naturaleza, no vemos animales, árboles. En general, la naturaleza respeta sus direcciones originales, ¿no? Aquí dirección, estamos usando la palabra dirección en relación hacia dónde están yendo estas líneas de movimiento, ¿no? Cuando hablábamos la vez pasada, lo que decía Noemí del el sombrero, es una manera de darnos un mensaje y a la vez es una manera de dar una dirección a la cabeza de que va a ir arriba, con solo pensar eso. Pero si vemos los animales, hay una dirección también que ellos respetan, que ellos no contaminan, no interfieren, y vemos un árbol como en su ascenso también está venciendo a la gravedad, ¿no? Fíjense que nosotros maravillosamente tenemos un sistema que nos permite estar de pie, estar bípedos, y lo que hacemos es con el tiempo, con los hábitos, ir en contra de todo ese sistema que naturalmente nos quiere llevar arriba. Por eso cuando dejamos de hacer lo incorrecto aparece la verticalidad natural sin que yo tenga que pensar en que quiero estar derecho o quiero estar alto o quiero estar alargado. Aparece como en la naturaleza, naturalmente. Y la dirección nos va a ayudar a eso. Dice Alexander, no existe la posición correcta, sino la dirección correcta. O sea, hay una dirección que yo puedo pensar que me va a ayudar a mejorar mi uso. Entonces, Alexander, él hablaba, de hecho él habla, y en la técnica Alexander se habla de las 4 direcciones primarias. Alexander lo que dice es que lo que él descubre, cuando él se está investigando, ¿se acuerdan que les conté que él se descubrió que llevaba su cabeza atrás y intentó llevar la cabeza adelante para no hacer lo que había descubierto, pero se da cuenta que también tensaba cuando llevaba la cabeza adelante. Entonces él descubre este no hacer, dice no, lo que tengo que hacer es no hacer, detener la acción habitual y se da cuenta que necesita darse una dirección mental, enviar un mensaje, y el mensaje que él se da es: permito que mi cuello se libere. Esto puede ser muy controversial porque estamos acostumbrados a liberar, significa empezar a hacer ejercicios, movimientos, ¿no? En cualquier disciplina generalmente vamos a liberar el cuello. Y Alexander no quiere hacer eso. Lo que él dice es simplemente pensar en esa dirección. Permito que el cuello se libere. Este permitir que el cuello se libere a veces no es tan fácil. ¿Recuerdan cuando hicimos lo de la muñeca? Que simbolizaba la cabeza, la muñeca simbolizaba la cabeza, esta era la nuca y esta era la espalda, ¿no? Cuando tendemos esta tendencia a llevar la cabeza atrás, simplemente era soltar esta tensión que estoy ejerciendo, dejarla. Entonces, de algún modo estoy permitiendo que la muñeca se libere o permitiendo que el cuello se libere, ¿no? Del mismo modo, si me doy cuenta que hago eso, lo dejo de hacer, ¿no? Cuando trabajamos de manera personal, presencial,
ponemos manos, los maestros de Alexander, por ejemplo, en el cuello. Ese contacto genera automáticamente que mi sistema descubra qué es lo que dónde está esa musculatura que puedo liberar y la libero con más facilidad. Entonces, en este caso, nosotros en la virtualidad tenemos que aprender a hacerlo de manera sin manos, como enseñó Alexander 20 años de su vida sin manos, ¿no? Entonces, a través de, por ejemplo, pensar, permito que mi cuello se libere, ahí generalmente podemos lograrlo. Ahora, hay otras maneras indirectas, como hablamos con Noemí, que les decía yo que, por ejemplo, una manera directa sería mover el cuello, ¿no? Me duele el cuello o tengo tenso el cuello, lo muevo para todos lados. Una manera indirecta, por ejemplo, vamos a hacer este juego. No necesariamente tienen que estar mirando la cámara, busquen un espacio donde puedan ver su habitación o ver el exterior, que tengan mayor margen de visión. Y vamos a pensar que nuestra nariz es muy, muy, muy larga y tiene una pluma al final, ¿sí? Una nariz muy, muy larga, con una pluma en el fondo, al final de la nariz o al principio de la nariz. Y empezamos a observar el espacio con esa nariz larga y con esa pluma al final, tocando con la pluma las texturas del espacio, los rincones. No pierdan de vista esta nariz larguísima que puede tocar todas las superficies con esa pluma que tiene. Y puedo regresar hacia mis manos con esa pluma, ver mis manos abajo y vuelvo a jugar con la mirada, con la pluma, con esa nariz larga hacia el frente, hacia lo más lejos que encuentre, lo más cerca, los lados. Ok. En la mayoría de los casos, cuando hacemos este jueguito, esta dinámica, sucede que el cuello se libera, por ejemplo, ¿no? Se libera en realidad el sistema, porque dejamos de estar concentrados y enfocados como solemos hacerlo y empezamos a expandir un poco a partir de la mirada, y en lugar de dirigir con la mirada, porque lo que haríamos normalmente es llevar la mirada a esos lugares, pero si yo pienso que es la nariz la que toca la textura, automáticamente algo sucede en el cuello que se libera. Si no les pasó, no se preocupen, pueden probar otra manera, que es, por ejemplo, pensar el peso de su nariz. Pensar en el peso de la nariz. No hacer nada, solo pensar que la nariz tiene un peso que tiende a ir hacia abajo, o pueden pensar en una gotita de lluvia que cae por su nariz hacia el piso, y con eso ya estamos habilitando ese espacio en el cuello, sobre todo por detrás, que es donde solemos, al llevar la cabeza atrás, solemos tensar más toda esa musculatura. Entonces, lo que descubre Alexander cuando él suelta y libera su cuello
que la cabeza toma una posición diferente. Lo vimos cuando vimos el control primario, pero vamos a repasarlo. La cabeza lo que hace, fíjense en el lado derecho de la imagen, si hubiera una línea de horizontalidad, cuando nosotros jalamos la cabeza atrás, cantando, sentándonos, hablando, esa es la disposición de la cabeza, ¿no? Está tendiendo a ir hacia atrás. Pero cuando nosotros soltamos la tensión en el cuello, esa línea se hace más horizontal, y lo que sucede con el cráneo es que se va a una dirección adelante y arriba. ¿Se entiende esa idea? Estaba más claro en la otra imagen que vimos la vez pasada, vamos a recordarla. Si la primera vértebra, el contacto del cráneo con la primera vértebra es el punto de pivot en que el cráneo se va a mover hacia atrás y hacia adelante, cuando soltamos la tensión en el cuello por detrás, la cabeza hace esa inclinación solita hacia adelante y hacia arriba. Entonces, cuando Alexander descubre eso, de que liberando su cuello, la cabeza naturalmente tomaba una posición correcta o natural o más orgánica, otra cosa que sucedía como segunda consecuencia de soltar el cuello era que la espalda, imagínense, si yo estoy contrayendo mi musculatura del cuello y de golpe suelto esa musculatura y la cabeza, que está conectada a toda la musculatura de la espalda, de los hombros y del cuello, se va hacia adelante y hacia arriba, lo que sucede con la espalda es que se alarga, porque de algún modo estoy permitiendo un alargamiento en la espalda. Entonces, Alexander dice, las posiciones primarias que él enumera son: 1. Permito que mi cuello se libere. 2. Para permitir que la cabeza vaya adelante y arriba. 3. Para permitir que la espalda se alargue y se ensanche. Y 4. Él le agrega una cuarta dirección primaria. Él dice, para dejar que las rodillas vayan adelante y afuera. Porque en realidad cuando suelto el cuello, la cabeza va adelante y arriba y la espalda se alarga, en ese alargamiento de la espalda en realidad esto está ocurriendo un reflejo de estiramiento de todo el torso hacia arriba, ¿no? Es lo que nos lleva a la verticalidad. Entonces, lo que va a suceder es que las piernas, que solemos bloquearlas, ¿vieron esa posición de rodillas bloqueadas? Que es muy común, por ejemplo, aquí se ve. No, aquí no se ve muy claro. Déjenme que... No, aquí no lo tengo. Pero es la típica posición de por ejemplo, muchos bailarines que están muy etéreos bailando y cuando descansan llevan la cabeza atrás, la panza hacia adelante y las rodillas hiperextensas, ¿no? Trabadas hacia atrás. Y eso es algo que alguno de ustedes quizás ya lo descubrió en sí mismos. Entonces, esta dirección de pensar que las rodillas van a ir adelante y afuera va a prevenir que yo bloquee las rodillas. O sea, todas las direcciones siempre van a ser preventivas. Si yo pienso, permito que mi cuello se libere, eso va a prevenir que yo haga este gesto de tensar. Si yo pienso, permito que mi cabeza vaya adelante y arriba, también voy a estar evitando que mi cabeza vaya abajo y atrás. Si yo pienso, permito que la espalda se ensanche y se alargue, voy a prevenir acortamiento. Y si pienso que las rodillas vayan adelante y afuera, voy a prevenir ese bloqueo. Entonces, vamos a ponernos ahora de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a practicar estas direcciones
primarias. Entonces, vamos a quitarle la pantallita. Ok, vamos a practicar primero las direcciones primarias, a ver qué descubren en ustedes, si hay cambios al pensar las direcciones primarias. Alexander las enumera y les da un orden. Él dice que primero permito que el cuello se libere, ¿no? Y después permito que la cabeza vaya adelante y arriba. Tercero, permito que la espalda se alargue y se ensanche. Y cuarto, permito que las rodillas vayan adelante y afuera. Pero él dice, sí, tiene un orden, pero pasa al mismo tiempo. O sea, es una paradoja. O sea, sí tiene un orden, pero en realidad sucede todo al mismo tiempo. Entonces, no es algo que vamos a ir sintiendo cada paso, sino que en realidad cuando libero mi cuello ya está sucediendo todo eso. Entonces, vamos a pensar en esta idea de permito que mi cuello se libere para permitir que la cabeza vaya adelante y arriba. También la gotita de agua que cae por la nariz o el peso de la nariz. Bien, Alejandra, algo cambió ahí. Cuando permito que la cabeza vaya adelante y arriba, ya la espalda se está alargando y se está ensanchando. Si yo dejo de comprimir, el resultado es ese alargamiento. Y vamos a agregarle la cuarta dirección. Permito que las rodillas vayan adelante y afuera. No es flexiono las rodillas, no flexiono, sino permito que esté disponible mi rodilla. En lugar de estar trabada y fijada hacia atrás, la suelto, como solté el cuello. Puedo pensar 2 flechitas que salen de las rodillas hacia afuera, lo que les sirva para recordar que cuando yo libero las rodillas, la pierna se convierte en un resorte. Entonces me permite moverme con facilidad y no queda trabada con las rodillas atrás. Ok, entonces esas son las direcciones primarias. Podemos agregar otras direcciones, miles de direcciones, que son secundarias. Por ejemplo, ¿recuerdan los 3 puntos de los pies? Debajo de los pies, que había un punto que pensábamos los pies como 2 tripiés y que teníamos un punto debajo del talón y 2 puntos debajo de la parte gordita del dedo gordo y debajo de la parte gordita del dedo chiquito. Tenemos un tripié en cada lado. Entonces, si yo quiero involucrar en mi estar de pie esos 3 puntos, estoy previniendo recostarme en mi espalda. Cuando digo recostarme en mi espalda, es la típica posición que tenemos cuando estamos de pie o incluso sentados, que es esta. No sé si se ve ahí, pero es como que estoy llevando el peso hacia atrás, hacia mis talones, y por consecuencia estoy acortando mi espalda y comprimiendo las vértebras, cuando en realidad tengo que involucrar también los puntos por delante y permitir que mi cuerpo se equilibre. Ok, entonces, eso es. Vamos a agregarle ahora otras direcciones secundarias. Vamos a pensar en que tenemos coordenadas. Tenemos una coordenada que es la vertical, que es la flechita que va de la coronilla al techo y la flechita que van de los pies al piso. Son 2 direcciones opuestas. Esa es la coordenada vertical. Vamos a pensar ahora la coordenada horizontal, o sea, todo lo que hay de mi lado derecho, todo lo que hay de mi lado izquierdo.
Y ahora le vamos a agregar la coordenada que divide el frente de mi cuerpo y el atrás de mi cuerpo. Entonces, pienso en esas 3 coordenadas, puedo repasar las direcciones primarias todas las veces que lo necesite, permito que mi cuello se libere para que la cabeza vaya adelante y arriba, para que la espalda se alargue y se ensanche, para que las rodillas vayan adelante y afuera, y le agrego estas 3 coordenadas, arriba, abajo, lado derecho, lado izquierdo, frente y atrás. Y vamos a caminar por el espacio con esas 3 coordenadas en mente. Nos movemos pensando en esas 3 coordenadas. Arriba, abajo, lado derecho, lado izquierdo, frente y atrás. Muy bien. Y vamos a venir aquí al frente. Y quiero que me cuenten, aunque sea por escrito, brevemente, quiero como chequear cómo va todo, si les va haciendo sentido, qué percibieron, cómo se percibe el movimiento. Todo esto que hablamos del movimiento va a tener su resultado en lo sonoro. No es que estamos haciendo esto y que tiene que ver con la voz. Va a tener todo que ver y ahora lo vamos a hacer. De hecho, vayan pensando qué les gustaría cantar en este momento. No para mí, van a estar muteados, así que no se preocupen. Pero ¿qué les gustaría cantar? Pueden pensar en algo que les haya dado dificultad en algún sentido. Lo que sea. Dice Noemí, a mí me da mareo, dice Laura. ¿Será por mi pinzamiento cervical? Puede ser, Laura, puede ser totalmente. Luego les cuento de un alumno. Noemí, no entiendo muy bien cuando la cabeza va hacia arriba y hacia adelante. ¿Podría verlo en ti? Ok, ahí va. Susana, tensión en el cuello. ¿Por qué se estira la parte de atrás que tiendo a cortar? La idea de dejar que el cuello vaya hacia arriba me resulta confusa. Ok. ¿Alguien más? Comencé a soltar mi cintura y me sorprendió. Ahí vemos la conexión, ¿no? De soltar el cuello y algo se suelta también en la espalda. Quiero ver si hay alguna otra duda. Siento los brazos más relajados, al igual que cuando vocalizo. Empecé a bostezar todo el tiempo. Sentí aún rodillas tensas. Ok. Al inicio se sentía extraño, incómodo, pero poco a poco sentí más verticalidad. Tuve problemas en las rodillas, sentía mucha tensión. Qué chistoso. Ok, seguramente el tema de las rodillas, tanto en Magda como en Karina, debe ser muy frecuente, ¿no? El bloquear las rodillas. A ver si puedo explicarles un poco mejor. Estoy impresionada, me di cuenta que vivía con las rodillas tensas. Bien. Ok, Noemí, vamos con lo de la cabeza. Dice Noemí, no entiendo muy bien cuando la cabeza va hacia arriba y hacia adelante. A ver, lo voy a hacer sin esto. Voy a agarrar el micrófono. Cuando yo estoy tensando el cuello, ¿no? Por ejemplo, cuando canto. ¿No? Este gesto y este querer llegar al agudo con esto lo vemos siempre. Como, igual que cuando queremos llegar a los graves bajando, ¿no? Entonces, como es más común y más habitual el llevar la cabeza atrás en todas las situaciones, no solamente el cantar, pero en el cantar está muy marcado. Si yo descubro que llevo la cabeza atrás, porque en realidad lo que llevo es todo el peso de mi cabeza atrás, por ende esto se está comprimiendo. ¿Se ve bien ahí? Sí.
Entonces, cuando yo me doy cuenta o pienso en las direcciones y digo, ay, estoy tensando un montón los hombros, permito que mi cuello se libere, lo suelto, nada más hago eso, permito ese soltar, que aquí estoy en una acción muscular muy concreta de jalar con los músculos hacia atrás, dejo eso. Entonces el cráneo lo que hace es que se mueve solito, cuando yo suelto, como si soltara los hilos de un globo de helio, suelto, la cabeza encuentra solita una posición que tiende a ir hacia adelante y hacia arriba. No es que la cabeza solamente va hacia adelante, sino que la cabeza hace como este giro, ¿sí? Imagínense que tenemos aquí una especie de rodillo que tiene esta dirección, a la altura de los oídos, esta dirección. Entonces, cuando suelto, sucede esta dirección que tiende a ser ese rumbo hacia adelante y hacia arriba. No se preocupen tanto por lo estaré haciendo hacia arriba o hacia adelante. No importa, eso va a suceder. Lo pienso solamente. Pienso en que dejo de hacer en mi cuello, permito ese liberar y la cabeza va a encontrar ese lugar solita más hacia arriba que hacia abajo y atrás. Díganme si voy bien, Noemí, ¿hasta ahí se entiende? Ok. Ahora, hay una cosa importante que seguro a muchos les pasó. Vivimos la vida en este tipo de posición que tiene que ver con el patrón de sobresalto. ¿Se acuerdan que hablábamos? Patrón de sobresalto, que era el que nos hace, a veces por angustia, hablamos o lo que sea, o ya es parte de nosotros este patrón de sobresalto que nos hace llevar la cabeza atrás y tensar los hombros. Entonces la vista está acostumbrada a un margen de visión que cuando yo libero el cuello y la cabeza cambia de posición, siento que tengo que mirar hacia abajo. Siento, pero en realidad es porque estamos saliendo de ese hábito. En realidad los ojos tienen independencia para mirar y yo puedo mirar al frente sin necesidad de estar así, ¿sí? Cuando yo libero el cuello, la tendencia va a ser que tengo la idea de que necesito cambiar la posición de mis ojos. Pueden incluso permitir que los ojos lleguen al esternón, pueden mirar. Y después vuelvo los ojos al horizonte, al mismo lugar. Y voy a ver que en realidad tengo la posibilidad de mirar hacia arriba sin colapsar, sin tensar mi cuello. O sea, tengo libertad en mis ojos para mover. Es como cuando veo el teléfono celular, no necesito colapsar mi cabeza, puedo mirar, pero si yo estoy consciente de que estoy permitiendo que mi cuello se libere, por más que mire muy, muy abajo, voy a estar permitiendo todo este alargamiento en el torso, en el cuello. Y si yo necesito mirar al palco del tercer piso, va a ser igual. Y lo pueden ir probando mientras yo lo voy diciendo. Subo la mirada, pero en realidad estoy muy consciente de dónde está la articulación y que permito que mi cuello se libere, como cuando hicimos lo de la plumita en la nariz. Y entonces no voy a estar haciendo esto, que sí va a afectar al sonido y sí va a afectar al movimiento y a la posición. Ok. ¿Está un poquito más claro, Noemí? Ok. Laura, les cuento muy chiquito. Yo tuve un alumno un día que apareció en una clase. Yo iba a dar clases a Guanajuato y eran clases para músicos. Y este alumno llegó, perdón, ¿me hablaron? Ok. Llegó con este patrón de sobresalto en su cuerpo y lo que hacemos los profes es, como les dije, poner una mano en el cuello y automáticamente él soltó y cuando soltó casi se desmaya.
fíjense, por solo una mano en el cuello. Yo no le dije ni que hiciera nada en particular, solamente ese contacto de la mano en el cuello le sirvió a su sistema para detectar dónde estaba haciendo permanente tensión. Y yo empezaba además como maestro, ni les explico el susto que me di. Y la única manera de trabajar, ese día no pude trabajar con él, le dije, vas a tener que regresar en la tarde, tirarte en el piso, en la posición que les enseñé, y pudo regresar en la tarde, y le costó muchísimo porque cada vez que él liberaba su cuello sentía que se iba a desvanecer, pero eso es hasta qué punto nuestro sistema se habitúa a trabajar de cierta forma, ¿no? Con un esfuerzo que al momento de soltarlo no tenía parámetros, ¿no? Después ya me pasó un montón de veces y ya entendí lo que sucedía, pero suele pasar eso. Por eso no te asustes, Laura. Perdón, ¿qué más tenemos? Más espacio interior, mejor percepción del afuera. Me resulta bien pensar el peso de la nariz y la gota que cae, bien. Más ligereza, seguridad al caminar y postura cómoda, postura más natural, orgánica y sana. Era muy interesante verlos caminando, porque estoy seguro, si ustedes se hubieran visto, estoy seguro que es lo que ustedes llaman buena postura o derechitos. Así todos estaban muy derechitos y muy alineados, pero no lo buscamos de manera directa. Karime, tengo una duda. ¿Por qué hay muchos cantantes en los que se percibe sonido libre, aunque suba la cabeza en notas agudas? Bien, esa es buena observación, Karime. En realidad, hay... déjenme mostrarles una fotito. En realidad hay artistas muy virtuosos que hacen con su cuerpo desastres, como por ejemplo, aquí vemos, se los mostré, pero vamos a verlo otra vez, el pianista de la derecha, el pianista de la izquierda. De la izquierda es Rubinstein, ¿no? Rubinstein tocó hasta los más de 90 años en público. El otro es un pianista húngaro que se llama, el apellido es Abduraimov. Pobre, siempre lo uso en las clases, él no sabe, pero yo lo vi en vivo en Bellas Artes de México. Es buenísimo, es muy virtuoso, es de la generación de pianistas jóvenes ahora con mucho éxito. Y como les dije desde el inicio del curso, nunca vamos a juzgar lo que está haciendo, observamos. Y lo que observamos a mí me indica que le limita en cierta manera el movimiento, ¿no? Porque no es lo mismo tocar el piano. Imagínense, solamente cuando nosotros hicimos el pensar en los globos, sentimos mayor libertad en los brazos y mayor apertura. Imagínense lo que es tocar el piano con toda esta carga de los 8 kilos de la cabeza, que lo que justamente Alexander descubre es que cuando tensamos el cuello, todo el mecanismo de movimiento se ve afectado. Entonces, ¿qué posibilidad de movimiento tiene? Seguramente la tiene, pero a fuerza de mucho trabajo, de mucho esfuerzo muscular. Y cuando vemos a Rubinstein totalmente pensando en sus coordenadas de algún modo, no lo sabemos qué pensaba, pero relacionándolo con el ejercicio que hicimos, podemos pensar que él está pensando en su flechita en la coronilla, su flechita de los isquiones a la silla, su frente, su atrás. Hay un equilibrio, que es lo que veíamos en los bebés al inicio, ¿no? Ese equilibrio es lo que Rubinstein sigue manteniendo hasta el fin de su vida. Y en el otro pianista de 26 años, en ese momento, lo que yo sí vi, claro que yo no sabía lo que él pensaba, ni si se estaba dando direcciones. Lo que sí vi que cuando él tocaba, era un concierto de piano y orquesta, entonces hay partes donde la orquesta está tocando, partes donde él está tocando. Cuando él terminaba de tocar sus solos, él se desplomaba en el banco totalmente sudado y agotado. Y terminó el concierto y lo fui a saludar
y estaba pobrecito agotadísimo, no podía ni hablar. Entonces podemos pensar e inferir que ya para esta altura, que tiene seguramente tantas horas de práctica, en esas posiciones, el agotamiento y el dolor que debe sentir deben ser tremendos, ¿no? Imagínense que si sentimos dolor, incomodidad, cuando llevamos la cabeza atrás al hacer esto, probándolo, imagínense llevando todo el peso adelante y desequilibrando todo ese alargamiento de su columna. Entonces, volviendo a la pregunta, hay muchos cantantes que seguramente hacen eso. Hay que ver si el sonido que escuchamos es tan libre como me dice... Espérate, ¿quién me fue? ¿Karime? Sí, Karime. Hay que ver si es tan libre ese sonido. Porque, por ejemplo, yo no me di cuenta que mi sonido era libre hasta que empecé que mi sonido no era libre hasta que empecé Técnica Alexander. Cuando escucho el disco que grabé en 2009, 2010, claro que escucho un sonido que no es tan libre. En ese momento a mí me parecía libre. Entonces, en principio es ver eso. Y luego es qué tan mucho más libre puede ser si él libera esto que está pasando en el cuello, porque ya sabemos que está conectado y lo sabemos no solo los músicos, los cantantes, sino los instrumentistas. Cuando liberan su cuello, la guitarra suena mejor, el violín suena mejor, porque hay más libertad en sus brazos y porque en general nos convertimos como en un gran resonador todos nosotros, ¿no? Entonces, la gente que es muy virtuosa seguramente tendría menos, por ejemplo, Adele. No sé si es virtuosa o no, pero sabemos que Adele ha cantado con mucho esfuerzo y mucho es esta idea de empujar el sonido, ¿no? Entonces, y de llevar la cabeza atrás. Fue operada de las cuerdas y todo. Y eso viene netamente de su hábito al producir sonido. Entonces, por más discos que hayan vendido, por más virtuosos que sean, hay algo que puede estar mucho más sano, mucho más disponible, si empezamos a aplicar estos principios. Como dice Noemí, con recostarse en el piso, algo pasó con la luna, ¿no? Entonces, algo mejora, mucho. Vamos a hacer ahora, leo los mensajitos y vamos a hacer otra dinámica. Perdón, Karim, ¿te queda un poquito más claro? ¿Sí? Alejandra se tiene que ir. Bueno, nos vemos, ¿vale? Susana, hay un momento que ya no tienes que pensar porque lo interiorizas. Entiendo que sí. Sí, es que esto es como todo en la vida, ¿no? En cuanto le quitamos ya la atención, nos quitamos atención a nosotros, los hábitos siempre van a querer regresar. Porque son hábitos de la vida, de cómo nos manejamos desde que imitamos o empezamos la escuela. De ahí en más, todo ha sido reforzar los hábitos. Entonces, si no tenemos el hábito de recordar, observarnos, y pueden pensar en estas direcciones, pueden ir a los libros, recordar lo que les sea, lo que les sirva para reafirmar esto y empezar a desarrollar otros hábitos. Claro que no regresan, ¿no? Pero tenemos que siempre saber que esto requiere de atención. Los profesores de Alexander siempre tenemos que estar o haciendo intercambio con otros profes o darnos tiempo para observarnos permanentemente, porque si toda la vida me estuve colapsando en la silla, es probable que quiera volver eso. Entonces, sí, hay que siempre pensarlo. Y dice José Miguel, la memoria muscular y articular es maravillosa. He ahí la importancia de una postura libre. Muy bien, me encantó. Ok, bueno, vamos a hacer ahora otra dinámica. Entonces, vamos a volver de pie. Les dije, piensen su canción, puede ser con letra. Si no se saben la letra, no importa, no se traben en eso. Y entonces, vamos a jugar con esto de las direcciones. Entonces, como les dije, encuentren algo
que les dé más dificultad, esa canción que ahí les está dando un poco de problema, o lo que sea, lo que quieran. Me gusta trabajar con cosas que den dificultad porque lo que nos sale muy fácil seguramente va a salir bien ahora y vamos a ver si podemos encontrar algún cambio. Entonces, podemos empezar dándonos nuestras direcciones. Ustedes ya saben las direcciones primarias. Entonces, cuando digo podemos empezar dando nuestras direcciones, es que podemos empezar a enviar mensajes a nuestro sistema en voz baja. No hace falta decirlo en voz alta. Si lo quieren hacer en voz alta, pueden hacerlo. Recordando que Alexander enumeró estas 4 direcciones, las pienso. Todavía no canten, ¿eh? Mientras piensan sus direcciones, vamos a pensar en la nariz larga, 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 que toca todas las superficies con la plumita en la punta. Y vamos ahora a pensar las coordenadas. Recuerden cuáles eran. Y vamos a empezar a caminar hacia atrás. Busquen espacio atrás y vamos a caminar hacia atrás, con la espalda hacia atrás. Trácense un circuito para no chocar con nada. Y vamos a caminar hacia atrás. Camino hacia atrás. Camino hacia atrás como si lo hubiera hecho toda la vida. Y vamos ahora a caminar hacia adelante, recordando cómo era caminar hacia atrás. Estamos engañando al cerebro. Vamos a caminar hacia adelante pensando cómo era caminar atrás, cómo era mi conciencia de la espalda, de todo mi atrás. Ok, y ahora vamos a empezar otra vez a caminar hacia atrás y vamos a cantar esa canción que eligieron.
¿Ok? Y pueden probar ahora caminar hacia adelante, recordando cómo era caminar hacia atrás. Continúan cantando. Camino hacia adelante, recordando cómo era la organización de mi cuerpo cuando voy hacia atrás. Eso. Eso es. Y pueden ir regresando. Muy bien. Les quise tomar una foto caminando. No sé si que salió bien. Después lo van a ver ustedes en la grabación. Pero se veían todos muy bonitos y bonitas. Mejoró el sonido. Fue más fácil, fue más difícil. Bahía dice así. Ok, Susana. Sí, bueno, ha sido para mí, no sé, a los compañeros, pero alucinante porque he elegido una canción muy aguda que nunca puedo hacer sin mixear, ¿no? Perdón, es que tengo al perro ahí, ya se va. Y claro, en ese momento de ir hacia atrás, bueno, estaba saliendo todo solo, aunque tenía un pequeño momento también de mareo, ¿no? Porque supongo que era una lucha ahí de mi cuerpo que tal vez quería volver a donde iba y estaba corrigiéndose, ¿no? Entonces he podido cantar bastante alto. He tenido ese momento de mareo que digo, igual me caigo, pero todo bien, me ha gustado mucho la experiencia. Sí. Qué bueno, Susana. ¿Qué más? ¿Alguien más que me quiera contar? Si fue igual que Susana o no notaron un cambio o lo que sea. Yo noté que cuando desconecto mi pensar, yo sé que esto es, pero mientras estaba caminando hacia atrás, estaba tan ocupada en, tal vez en no chocarme, tal vez es muy simple lo que digo, ¿no? Que el sonido se emitió mucho más liberado, mucho mejor, sobre todo en los pasajes de la canción que elegí. Y cuando voy caminando hacia adelante, otra vez como que vuelvo al hábito de tensionarme, ¿no? Y son momentos, no es todo el tiempo, pero eso es lo que noté en este momento con este ejercicio. Bien, Karina. Antes de responder o de decir algo con esto, me olvidé contarles. Cuando yo empecé la técnica Alexander porque yo la descubrí como cantante. Hay mucha gente que la encuentra porque tiene dolores o problemas musculares, articulaciones, y la técnica les ha salvado de esos dolores, pero yo no tenía ningún dolor. Y según yo no tenía problemas de postura, hasta que veo las fotos, ¿no? De esa época. Pero donde yo dije, esto es fabuloso para la voz, sin saber que la historia de Alexander y que todo había nacido por algún problema en la voz, fue una vez bañándome después de una clase de Alexander. Me estaba bañando y me puse a vocalizar en la regadera. Y con todo lo que había aprendido en mi clase, de esta liberación en el cuello, yo empecé a llegar a notas así insospechadas, que jamás en mi vida había llegado. Terminé de bañarme y me acordé cuál había sido la nota. Y bueno, había sido un re sobreagudo con voz de pecho para mí, que era, generalmente los tenores llegamos a un si bemol, a un si, a un do, pero este era un re. Entonces dije, wow, y lo sentí tan fácil. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Lo que le pasó a Cari es que, exacto, dejamos de pensar en el acto preconcebido de emitir el sonido, como sabemos que debemos hacerlo según nuestra habitualidad, y lo que hacemos es permitir que el sistema esté en algo nuevo, como es caminar hacia atrás, donde no tenemos un hábito formado para caminar hacia atrás. Entonces,
dejamos de estar con todo el foco hacia adelante y hacia lo que sucede en el frente de mi cuerpo y en mi garganta y en mi voz, para permitir esa expansión del torso, porque en realidad cuando vamos hacia atrás, al estar conscientes del atrás, así como les decía, conscientes del arriba, también estar conscientes de todo lo que pasa atrás. Entonces, automáticamente dejamos de enfocar nuestro cuerpo hacia adelante y a ese acortamiento para permitir todo el atrás. Entonces, el sonido, que sabemos, sí, bueno, sale de la boca, pero se expande en todo mi cuerpo. Entonces, dejamos de tensar el cuello y por ende hay un sonido más armónico, con más suavidad. Karime había levantado la mano. Karime. Sí, bueno, parecido a lo que platica Cari, que cuando iba hacia atrás, cuando empezamos a cantar, como que sí fue, como que no sabía cómo coordinar, pero ya conforme fui habituándome como al movimiento, empecé a fluir el sonido y salió así sin esfuerzo, pero cuando volví al frente, volvió así totalmente como, así como que otra vez, ¿no? El hábito súper, fue con demasiado contrastante, tanto que me hizo dudar si cuando salió atrás había salido bien. O sea, como que dije, ay, como que fue tan contrastante la sensación que no estoy segura de cómo se escuchó. No sé si me explique. Sí, sí, te entiendo. Ujú. Bueno, por eso les digo que el hábito regresa muy fácil cuando caminamos hacia adelante, porque es lo que estamos habituados, acostumbrados y conocemos. Podemos hacer otra cosa que puede ser, sí, desde donde están, ahí sentadas, sentados, vamos a hacer esto. No me gustaría que estén pendientes de la camarita y de mirarme a mí, no me tienen que mirar. Busquen un lugar donde sentarse, van a cantar, pero sin que yo los oiga, pero que ustedes se sientan libres en su vista también, que no están mirando hacia el frente, que tienen que mirarme a mí, eso. Y vamos a pensar en esta canción que estábamos haciendo, o en otra, y vamos a pensar en todo lo que hay por detrás nuestro, sin mirarlo. Solamente vamos a pensar si hay una puerta, si hay un librero, un piano, una pared. Nomás tomamos conciencia como si tuviéramos la capacidad de ampliar la mirada incluso hacia la espalda. Y podemos pensar en una persona a quien nos gustaría cantarle esta canción, nos gustaría que nos escuche, y vamos a ubicar a esa persona atrás nuestro, un poco lejos, como 2 metros. Si hay una pared, está del otro lado de la pared. Y vamos a empezar a cantarle a esa persona que está detrás nuestro. Muy bien. Y vamos a volver aquí. Esta es otra manera, digamos, de pensarlo. Puede que les haya servido más o menos,
quizás les sirvió más caminar hacia atrás. En realidad, las dos tienen la misma finalidad: hacer conscientes todo el atrás que en nuestra vida de bípedos no lo tenemos consciente. Si nosotros pensamos la chita que vimos en el video, las primeras clases, veíamos que su columna se orienta horizontal, ¿no? Y la mirada la lleva hacia adelante, entonces no está desarticulando, fragmentando, comprimiendo su columna. Pero nosotros, bípedos, que tenemos los sentidos hacia adelante y la columna vertical, sí solemos orientarnos siempre hacia adelante y olvidando todo hacia atrás, ¿no? Entonces, el cantar hacia atrás, hacia una persona que está atrás, hacia solamente la idea de que el sonido sale por mi espalda o que el sonido sale por mi nuca, hay muchas maneras de pensarlo. Eso, como les dije, las direcciones tienen una función preventiva. Entonces eso previene que yo esté haciendo un acortamiento hacia el frente cuando canto, que es lo que hacemos. Cuando estoy pensando en el atrás, estoy generando un espacio atrás. Entonces genero mejor sonido y más liberación. Entonces, pueden probarlo en semisupina, en el piso. Pueden probar, fíjense, todo tiene que ver con la espalda, con volver a reconocer ese espacio, ¿no? Trabajar caminando atrás hacia adelante, lo pueden probar con sus alumnos. Yo lo he trabajado mucho con los músicos, en los músicos es súper notorio porque en los músicos instrumentistas la tendencia siempre es ir al instrumento, a la guitarra, al saxo, ¿no? Al saxo. Entonces, cuando descubrimos, a ver, hay una espalda, hay un espacio, no necesito esta contracción, entonces ya el sonido fluye mucho mejor. Y en los cantantes es maravilloso, pero a lo que fui con este ejercicio segundo es que estando en el escenario no voy a necesitar caminar hacia atrás para percibir esta expansión. Solamente con recordar el atrás, con pensar, atrás tengo la orquesta, atrás está el telón, no sé, mi espalda, lo que quieran pensar, eso previene ese acortamiento, esa idea de que cuando canto siempre es así, hacia la fila 20, ¿no? Podemos pensar todo un teatro por atrás nuestro. Noemí, en la primera nota no noté casi nada. En esta ha sido increíble. A partir de ahora los conciertos se hacen de espalda. Juan Cenicero, buena técnica. Qué bueno, qué bueno. Ok, entonces vamos a recapitular. Susana, a mí me costó más en esta que en el anterior, la verdad. Sí, Susana, puede pasar. Ustedes van a ir encontrando su manera. Lo que va a hacer la diferencia es la conciencia. No hay posiciones, no hay ejercicios, no hay ni procedimientos. Es la manera en que concibo mi espacio. Cuando yo pienso en mi espalda, ya estoy vertical. Ahora que yo se los estoy diciendo, lo estoy pensando y ya cambia mi idea de que me entiendan, ¿no? De que me escuchen. Entonces, además, los ojos se tienden a suavizar, porque cuando estoy pensando en el atrás, no estoy fijando hacia adelante. Los ojos se ponen un poco más, lo que llamamos ojos suaves, ¿no? Es esta mirada más periférica. ¿Y qué más? Bueno, esto pueden probarlo en cualquier lado, en realidad. Cualquier situación que estén de pie, haciendo fila o lo que sea, y ver qué descubren. Noemí, creo que en mi caso me ayudó el tema emocional pensando que era mi madre la que estaba detrás. Hace casi 5 meses que no la veo. Upa. Bueno, es que hay otro elemento. Yo les quiero dar todo y tendría que ser una clase larguísima, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a pensarlo. Lo vamos a hablar, no lo vamos a hacer porque requerimos generalmente un público, pero lo podemos pensar como lo pensaron recién, como Noemí. Hay algo fundamental que
Alexander no lo menciona directamente, pero se habla mucho en el mundo de Alexander con los músicos, instrumentistas y con los cantantes, que es la intención de comunicar. Esta intención de comunicar reorganiza el sonido. Entonces, no es lo mismo que yo esté cantando a la camarita que dice Logi acá frente a mí, a que esté cantando con una intención de contarle algo a alguien, o que esté tocando un instrumento que, aunque no tiene palabras, yo sé que hay algo en esta musicalidad que yo quiero contarle a alguien. Cuando yo tengo en clara esa intención de comunicar, el sonido también se reorganiza por sí solo, ¿no? Entonces es un elemento muy importante, la intención de comunicar. Y a veces genera un cambio instantáneo en los músicos que están muy acostumbrados a tocar lo que dice la partitura de manera perfecta. Pero cuando le añaden la intención de comunicar, que solo pasa por su pensamiento, no es que hay que cambiar su posición ni nada, solo la intención, eso ya cambia totalmente la musicalidad, el fraseo, la resonancia. Entonces, Noemí, eso pudo haber sido. Ok, ¿alguna duda o algo que quieran comentar antes de que terminemos? Díganme. A ver, José. Gracias, Pablo. Pues sí, efectivamente, recapitulando todo, cuando estuve cantando de pie hacia atrás y hacia adelante, me salió la voz muy fluida por el hecho de que ya no pensé tanto en la voz en sí, sino como que se liberó, como que mi propio cuerpo estaba reaccionando. Cuando canté sentado, empezaba a cantar y también salía mi voz fluida, fuerte. Pero de repente como que dije, estoy cantando bien, no estoy cantando o estoy cantando mal. Empecé a pensar en las notas, empecé a pensar en la técnica y como que eso me quería dar al traste con la voz. Entonces es algo de lo que me pasa cuando camino o cuando estoy de pie y estoy cantando, como ahorita lo comentaste, estoy tratando de comunicar, pero al estar sentado, aunque comunique, a veces me meto tanto en la voz que como que se me opaca. Incluso eso me pasa cuando estoy cantando con la guitarra. Llega el momento en que pienso tanto en la guitarra, tanto en la voz, que se me bloquea, me bloqueo yo mismo. Entonces, estos ejercicios pues me van a servir mucho para irme dando cuenta. Incluso los ejercicios hasta ahorita, lo comento de una vez, me han servido para tocar más, con más facilidad la guitarra. Ya puedo tocar más derecho, incluso me fijé que en el banquito que tengo que poner el pie, lo ponía muy bajo, lo subí más, y eso me ayudó, porque entonces estoy con una postura más normal, y antes, pues ya prácticamente ya nada más faltaba que me fuera hasta el piso, ya encorvado, y sí me cansaba más, y eran los resultados menos óptimos. Ya más libres, sí son más óptimos los resultados. Y estoy tratando de poner en práctica precisamente los elementos de la técnica, Alexander. Gracias. Qué bueno, José, gracias. Gracias. Una cosa que les voy a compartir, ustedes la pueden leer en el libro, pero tiene que ver lo que dijo José de cómo percibía su voz y que juzgaba si estaba bien, si estaba mal. Hay un principio de la técnica Alexander que no lo abordamos en este curso así de manera muy directa, pero que lo van a encontrar en el libro, que se llama percepción sensorial errónea o percepción sensorial contradictoria o percepción sensorial falsa, no me acuerdo exactamente, hay muchas maneras de nombrarlo, pero a lo que va el principio es, cuando Alexander se investiga con los espejos, él observa en el espejo cosas que él no percibía en su cuerpo. Él decía, no, no estoy haciendo nada con mi cuello, y observa y ve qué está haciendo. O piensa que sus rodillas estaban en cierta posición y cuando las ve que están distintas. Entonces él dice, la percepción sensorial nos da una información muy equivocada. O sea, el hábito hace que percibamos ciertas cosas, es como un violinista.
ustedes saben, los violinistas tocan hacia el lado izquierdo, apoyan su cabeza en el violín y tienen durante años, durante todo su entrenamiento, la cabeza hacia el lado izquierdo, ¿no? Y lo que pasa mucho en las clases de la técnica Alexander es que cuando alineamos la cabeza de algún modo, ellos se sienten que su cabeza está hacia el otro lado. Porque es el hábito de haber estado tantos años con esa dirección, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando, por ejemplo, tenemos la tendencia a recargarnos atrás, a pararnos, como les dije, con todo el peso de la espalda atrás. Cuando soltamos eso, me siento que estoy como un mono hacia adelante. Aunque me vea en el espejo que esté bien, mi percepción es totalmente diferente. Entonces siempre conviene que se habitúen a poner un espejo o que se filmen o que se graben el sonido. Porque con el sonido pasa exactamente lo mismo. La percepción sensorial es tremenda. Les cuento así una anécdota muy breve, pero una vez tuve un evento que yo tenía que cantar con una cantante de jazz muy conocida acá en México y yo hacía mucho tiempo que no cantaba y me fui como muy nervioso, ¿no? Y tenía que cantar una canción de jazz, You'll Never Know se llama, y en el agudo había que terminarla arriba, ¿no? You never know if you don't. No me acuerdo. No, no. Algo así. Y terminaba en una nota alta. Y mi percepción fue que fue un desastre. Pero no mal, un desastre. Me dio vergüenza, me quería morir, me quería escapar. Pero me estaban filmando. Una persona que estaba ahí me filmó. Y cuando vi la grabación, nada tenía que ver con lo que yo había percibido. Yo era capaz que si había un río en la esquina me tiraba al río, que no me viera nadie más. Y fue nada que ver, yo percibí eso. Entonces, este principio aplica a todo, a la manera en que nos movemos, cómo nos paramos, cómo utilizamos nuestro cuerpo. Entonces, recuerden siempre una mirada externa. El video, la foto, el espejo, ¿sí? Y van a ver, se van a sorprender de que muchas veces creen que están de una manera y están de otra. Muy bien. Bueno, entonces, a ver si tengo las páginas que van a leer para la próxima. No sé si las apunté. En realidad yo les doy esas páginas, no las apunté. Pero en realidad, ustedes pueden leer todo el libro. Lo que quiero es que cada clase quede resonando lo que hablamos y lo puedan complementar con el libro. Pero bueno, si no tienen tiempo, no pueden, no pasa nada. Y nuevamente, si hay dudas en la semana, como verán, no me mudé, me mudo mañana. Así que si hay dudas, yo con mucha amabilidad se las responderé. Y si por ahí me queda un mensaje, vuelvan a recordarme. Y entonces nos vemos el lunes, la última clase. Y bueno, feliz de verlos otra vez. Les mando un abrazo a todos y todas. Una sana autocrítica basada en grabarse audio o video es un buen tip, sí. Muy bien. Adiós. Cuídense. Gracias, Pablo. Buena semana. Buena semana para todos. Hasta luego. Bendiciones para Gracias. todos. Que se la Buena pasen semana. bien. Felicidades. Adiós, gracias. Chao. Chao, linda semana. En fait, j'ai croisé